Hola Nati, hola Lelia, ¿cómo anda todo por allá por Santa Ana? Se va juntando la gente ahí. Esteban Melgarejo, Romy González, ¿cómo andan? Ya vamos a ir preparándonos para la charlita de hoy. ¿Qué hora es? Y 28, faltan 2 minutos, así que podemos todavía. Rosalía, Silvia, Seba Martínez. ¿Cómo están todos? Ahí saluda Nati, Karina, Norma Chesani, Elena, no te perdiste ni una, Norma, ¿eh? Norma Avellaneda también. María Eugenia. Hola María Eugenia. Carlos Sotelo. Encerrados lo de Santa Ana, che. Saludo para toda la familia. Está lindo para tomar un mate, che. Marcelo. Hincha de Boca. Marcelo estuvo de cumpleaños, todavía en cuarentena. Ahora cuando empecemos la charla lo que le voy a pedir es que no comentemos mucho porque se corta, pero cuando empecemos la charla falta todavía, vamos a esperar un ratito más, unos 3 o 4 minutos. Hola Belú, ¿cómo andás? María Eugenia, qué grande, me acuerdo siempre del casamiento de María Eugenia. Juan Eduardo, muy bien. Hola Rosalía. Silvia dice hola. Acá estamos, muy bien. Recién celebramos la misa con el Padre Leandro en este mismo lugar. La misa por la Anunciación de María, el día de la Encarnación. Nos viene perfecto. Muy bien, Carlos Gustavo, qué grande, Cande. Allá de la capillita, siempre que íbamos para allá, me acuerdo, sí, cómo no me voy a acordar. Es interesantísima la fiesta que hoy celebramos de la Encarnación, porque estos temas, estas cuestiones que fuimos charlando en torno a la Cristología, tienen su epicentro donde, en la Encarnación del Verbo. El Verbo eterno, ese de, no me traje la Biblia hoy, hice muy mal porque hay que tener siempre la Biblia, porque acá no enseñamos gervasiología, acá enseñamos cristología. ¿Y de dónde sacamos todo lo que sabemos de Cristo? Bien, fundamentalmente de la revelación que está escrita en la Biblia, ¿no? Una de las fuentes de la teología y por lo tanto de la cristología es la Sagrada Escritura. La tradición, por supuesto, porque la tradición, lo dijimos el primer día, fue la que escribió la Biblia. Y, hola Daniela, y también de la enseñanza del magisterio, que es quien recibió de Cristo la misión de custodiar la fe. Dice la segunda carta de Pedro, ¿no? Ningún escrito de la Biblia es de interpretación privada porque no fue escrita la palabra para alguien privado. La palabra fue escrita para la iglesia, por lo tanto es la iglesia quien ha recibido de Jesús la misión de custodiar la fe y de transmitirla y de enseñarla. Dice, no se olviden el primer resumen, padre. Juana, ya me pediste, pero fue lo primero que subí. Lo que te pido es que mires en el Facebook un poquito más. Dale. Cualquier cosa, si no encontrás cuando pase la cuarentena, te paso impreso, pero está publicado. Hola padre, soy Dalem, le pido oración por mi nieta que está internada en Neo, en Oberá, hace un mes. Bueno, rezamos. Está mi maestra Graciela. Yo siempre digo, hay dos maestras que recuerdo y quiero muchísimo, de verdad, posta.
Las otras no es que no las quiero, pero hay dos maestras que quiero mucho. Una, mi maestra Graciela, de sexto grado, y la otra, mi maestra Mercedes, de primer grado. Una me enseñó a leer y a escribir, Mercedes, y Graciela me transmitió ese amor por la docencia que hoy tengo gracias a vos, Graciela. Allá te chupé la media, ¿viste? Y no ganó nada. Mi mamá también está mirando. Mónica, Alicia. Bueno, ya da para empezar, ¿no? ¿Ya qué hora estamos? A ver, voy a mirar acá un poquito. Sí, ya nos pasamos 3 minutos. Bueno, vamos a empezar haciendo una oración, ¿les parece? Vamos a rezar por estas intenciones que me pidieron recién, por la nieta de esta persona que dice que está internada en Alem. Vamos a rezar hoy, el día 25 de marzo, día en que la Virgen María quedó embarazada. Vamos a rezar por todos los niños por nacer, por todas las mamás embarazadas y también por todos los niños que están en la panza de su mamá, y especialmente por aquellos que corren riesgo de ser abortados, por aquellos que las mamás están pensando terminar con su existencia, para que no lo hagan, para que los cuiden, ¿no? Así que vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por todas las madres embarazadas, por todos los niños por nacer hoy en su día, para que crezcan sanos, para que puedan nacer fuertes y que tu bendición no se aparte de ellos nunca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? Ayer estuvimos hablando fundamentalmente del Concilio de Éfeso, que definió que en Cristo había una sola persona. Y que el Verbo que se encarna, el Verbo se encarnó en un cuerpo y alma racional, en un hombre entero, ¿no? Que no habían dos sujetos como pensaban Nestorio, sino que no es que había un sujeto humano y un sujeto divino, sino una sola persona. ¿Cuál persona? La persona divina del Verbo, que se hizo hombre, que vivía eternamente, existía desde la eternidad con Dios allá en el cielo, y un día se hizo hombre, se metió en la historia y se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y esa es la expresión. Cuando nosotros leemos en el versículo 14 del Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne, tenemos que tener en cuenta que para la cultura judía no existe esa separación que nosotros hacemos de cuerpo por un lado y alma por el otro. Cuando el escritor bíblico, cuando Juan escribe el Verbo se hizo carne, está diciendo el Verbo se hizo hombre. Con la palabra carne está haciendo referencia al hombre entero, a la al hombre completamente, no solamente a la parte material nuestra, sino que al cuerpo y al alma completo. Perfecto, hecha esa aclaración, nosotros terminamos de ver ayer el Concilio de Éfeso. Bien, al poco tiempo del Concilio de Éfeso, un par de años después, apareció en Constantinopla un monje que se llamaba Eutiques. Calá ese nombre, Eutiques. No escribí hoy los nombres ni de las herejías ni de las personas que fueron los herejes, porque me dijeron que no los podían leer al revés. Entonces, igual ahora se los paso cuando subo el apunte, los leen. Eutiques era un monje que empezó a enseñar en Constantinopla una doctrina que se conoció con el nombre de monofisismo. Monofisismo viene de un vocablo griego, de dos vocablos griegos mejor dicho. Por un lado, mono, que significa uno. ¿Vieron cuando hay una red monofásica que tiene una sola fase?
De ahí viene del griego también esa palabra mono, que significa uno. Physis en griego significa naturaleza. De ahí viene la palabra física, ¿no? Una naturaleza, monofisismo. ¿Qué decía Eutíquez respecto a esta cuestión de una única naturaleza? Que en Cristo había una sola naturaleza, no dos, como habíamos dicho anteriormente, humana y divina. Para Eutíquez existía una naturaleza. Para él, antes de la encarnación sí existía la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero en el momento en que se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina, en el momento en que el Verbo asume la humanidad, en el momento en que el Verbo se hace hombre, en ese mismo momento, la naturaleza divina absorbe a la naturaleza humana, quedando solamente una naturaleza, la naturaleza divina. Miren qué lindo, está viendo desde Italia una amiga mía que se llama Inés Salazar, una gran artista, que pueden seguirla, ver sus videos, cantó con Pavarotti y con grandes tenores, y ella es una representante de la música a nivel mundial y bueno, la abrazamos desde aquí. Saludo para ti, Inés. Decíamos, para Eutíquez, la naturaleza humana se ve absorbida por la naturaleza divina, de tal forma que en Cristo solamente hay naturaleza divina, decía Eutíquez. Por lo tanto, Cristo no era consustancial, no era de la misma sustancia, de la misma naturaleza que nosotros los hombres, sino solamente de la misma naturaleza que Dios. Frente a esto, hoy va a ser recorta la charla, frente a esto el Papa León Magno le va a escribir al patriarca de Constantinopla una carta que se conoce hoy con el nombre de Tomus ad Flavianus. ¿Qué es el Tomus ad Flavianus? Es una carta que San León Magno le escribió a Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla, en donde el Papa León, va a dejar en claro su postura diofisita. ¿Qué significa diofisita? Dos naturalezas, ¿no? Su postura en torno a la doble naturaleza de Cristo. Establece, es decir, la fe en la doble naturaleza de Cristo negada por Eutíquez. ¿Se acuerdan que dijimos que Eutíquez decía que Jesús tenía una sola naturaleza? El Papa le va a decir, no, en Jesús hay dos naturalezas. En esta carta el Papa León remarca la existencia de dos naturalezas en Cristo y sostiene que cada una de las naturalezas actúa según sus propiedades. Insiste en la consustancialidad de Cristo respecto al Padre y en la consustancialidad respecto a nosotros, ¿no? Va a decir el Papa. Eutíquez, en realidad se lo va a decir a Flaviano, mirá, no sigan la doctrina de Eutíquez porque en Cristo no hay una sola naturaleza, sino dos. Y cada una de estas naturalezas mantiene sus propiedades. Y no solo que mantiene sus propiedades, sino que ambas van a pertenecer a un único sujeto, que es el Verbo, la persona eterna, divina, el Hijo eterno de Dios, y que permanecen íntegras después de la unión. ¿Qué significa? Que ninguna es reducida, ninguna es absorbida. Jesús sigue siendo un hombre perfecto después, si se puede hablar entre comillas. Yo me tomo ciertas licencias al dar esta charla porque no tengo tanta rigurosidad científica, porque trato de hacerla una charla más amena, más coloquial. Entonces, después de asumir el Verbo la naturaleza humana, no es que la naturaleza humana se ve reducida, ni tampoco se ve reducida la naturaleza divina. Ambas permanecen íntegras
después de la unión, de tal forma que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Siempre le digo a mis alumnos en el examen esta pregunta, incluso en el seminario, cuando me toca hacer algún examen, les pregunto: ¿cuántas personas hay en Cristo? Una. ¿Cuántas naturalezas? Dos. ¿Cuáles son esas naturalezas que hay en Cristo? Humana y divina. ¿Y Jesús es consustancial al Padre? O sea, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y Jesús es consustancial a mí o a los hombres? Sí, porque es verdadero hombre también. ¿Y Jesús es persona divina o persona humana? Y ahí es donde todos quedan ahí patinando. La respuesta es sencilla: Jesús es persona divina. ¿Por qué? Porque la persona que asume la naturaleza humana es la persona del Verbo eterno, el Hijo de Dios, Jesús. Bien, entonces el Papa León le va a escribir esto a Flaviano para que rechace la enseñanza de Eutíquez, ¿no? Finalmente va a dejar claro el Papa León en su carta, recuerden, Tomus ad Flavianus, finalmente va a dejar claro que ambas naturalezas realizan lo que le es propio, siempre en comunión una con la otra, dado que pertenecen a la única persona, la persona del Verbo. Es re interesante esto porque en la Iglesia hubo toda una discusión de si en Jesús había o no voluntad humana, si Jesús tenía voluntad humana o tenía voluntad divina, ¿no? Que va a ser la siguiente discusión posterior a esto. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento es: pero si tiene voluntad humana, la voluntad humana puede ir en contra de la voluntad divina si es que tiene dos voluntades. Entonces Jesús humanamente puede querer algo distinto de lo que quiere divinamente. Sí, pero no lo hace. Jesús tiene voluntad humana y voluntad divina, pero estas voluntades están unidas a la única persona del Verbo. Y la voluntad humana adhiere a la voluntad divina porque es la voluntad de la única persona que sostiene la esencia del ser de Cristo. Bien, yo no sé si van siguiendo todo esto. Me interesan que si después surgen preguntas, que me las hagan. Ahí yo después leo los comentarios que ustedes hacen y trato de responder si es que puedo, o armo algún videíto con las preguntas que ustedes hicieron y trato de ir respondiendo. Igualmente voy a subir el apunte. Están subidos ya los dos apuntes de las dos primeras clases y también están los dos videos de las dos primeras clases. Como también va a estar este video después al servicio de ustedes. ¿Qué pasó? Pasó que siguieron los conflictos entre los grupos de cristianos que sostenían que en Cristo había una sola naturaleza, y otros que decían que no, que en Cristo, que la iglesia sostiene que en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina. Siguieron los conflictos y entonces se reúne un nuevo concilio. Este concilio se reúne en el año 451 en Calcedonia y va a definir la fe en una fórmula que se centra en la confesión de un solo Cristo en dos naturalezas. Va a poner mucho el acento. Un solo Cristo en dos naturalezas, unidas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, en la única persona del Verbo. ¿Qué significa? Que aunque son dos naturalezas, no es que hay una mezcla, como que ahí se confunde todo y uno no termina de saber. No, están las dos naturalezas. Sin confusión, sin mutación, no cambian, permanecen íntegras. Sin división, están unidas. No es que yo puedo separar por un lado
la naturaleza humana, de la divina, como intentó hacer en su momento Nestorio, decir, no, hay que decir que María es solamente madre de la parte humana de Cristo. No, porque es una sola persona, hay una unidad que se da en la persona de Cristo, ¿no? Y les voy a leer, para ir terminando esta parte del concilio de Calcedonia, les voy a leer el credo del concilio de Calcedonia. ¿Qué significa la palabra credo? Yo creo. Está en latín. Credo significa yo creo. Dice el concilio de Calcedonia: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la deidad, perfecto en la divinidad y también perfecto en la humanidad. ¿Ven? Aquello que el Papa León le escribió a Flaviano se ve reflejado en el credo del concilio de Calcedonia: perfecto en la deidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. ¿Ven? Aclarando, tomando aquello que el concilio anterior, el de Éfeso, había dicho en contra de la enseñanza de Nestorio, que Nestorio decía, acuérdense, Nestorio decía que Jesús que el Verbo eterno había asumido un cuerpo sin alma racional. Ayer alguien me preguntaba, ¿qué significa alma racional? Significa alma, lo que nosotros entendemos como alma, el alma humana, porque entendemos, siguiendo esto viene desde antes del cristianismo, esta separación de diferentes tipos de alma viene de Aristóteles, ¿no? Con su enseñanza antropológica, Aristóteles decía que hay tres tipos de almas: el alma que tienen, el alma vegetativa que tienen las plantas, el alma sensitiva que tienen los animales y el alma racional que es el alma de los hombres. Bien, ¿qué dice el concilio de Éfeso, el anterior a enseñando, ¿qué dice el concilio de Éfeso en torno a la enseñanza en contra de lo que enseñaba Nestorio? Que el Verbo se encarnó, asumió un cuerpo, un hombre entero con cuerpo y alma racional. Por eso el concilio de Calcedonia va a decir que Cristo es verdadero hombre de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la divinidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades. ¿Ven cómo el concilio de Calcedonia toma acá, por ejemplo, algo que aparecía ya en el concilio de Nicea, en el 325, en contra de quién? De Arrio, uno de los primeros que vimos, que decía Arrio que Jesús, que el Verbo había sido creado, ¿no? Entonces dice que fue engendrado antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, que existía desde siempre. Cuando dice antes de todas las edades, está diciendo eternamente existía. Antes de que existiera el tiempo, en la eternidad, el Verbo ya existía. Uno y el mismo, Cristo, Hijo y Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas. Y aquí viene lo que yo le decía: inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado
y el credo de los santos padres nos lo ha sido dado. ¿Ven cómo el concilio de Calcedonia toma prácticamente las palabras, de hecho que el Domus ad Flavianus se lee en el concilio, toma las palabras del Papa León Magno y las hace propias para definir esta cuestión de la crisis del monofisismo introducida por este monje que se llamaba Eutiques, que define, ya se estarán cansando de escucharme repetir esto, define que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. ¿Qué persona? La persona del Verbo, Jesucristo. Y estas dos naturalezas pertenecen a la única persona. Finalmente, ya para ir terminando con esta charla, les quedan 10 minutitos nada más, como máximo, exagerando, en realidad menos. Como continúan las problemáticas, de hecho que la división en la Iglesia en ese tiempo continuó después, sobre todo en la parte de Oriente, en donde continuaron los seguidores de Eutiques, los monofisitas, continuaron con su doctrina. Entonces, apenas 2 años después del concilio de Calcedonia, se vuelven a reunir los obispos en Constantinopla y realizan el segundo concilio de Constantinopla, y el concilio va a hacer hincapié en la unidad de Cristo y en la comunicación de las propiedades de las dos naturalezas en la única persona de Cristo. Esto que en el lenguaje teológico va a perdurar con el nombre de communicatio idiomatum, la comunicación de los idiomas. Idiomatum del griego significa propiedades, ¿no? Que las propiedades de las dos naturalezas se pueden pronunciar respecto de la única persona. Al ser una sola persona que tiene las dos naturalezas, uno puede decir, por ejemplo, Dios murió en la cruz, Dios nació, Dios tuvo hambre, Dios comió, ¿no? Que son propiedades de la humanidad dichas de la divinidad. Está bien, porque la persona de Cristo es Dios. Y también se puede decir alguna propiedad divina, respecto de Jesús. Sí, claro, Jesús nos salvó a todos. ¿No? Este hombre que nació en Belén, que murió en la cruz, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el hombre Dios. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, este pequeño cursito, hoy más breve de lo que les estuve acostumbrados, porque ya hemos cumplido con el objetivo. Quería yo hacer un pequeño recorrido por los primeros concilios, los primeros 5 concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, que son concilios cristológicos, en donde se definió nuestra fe en torno a la persona de Cristo, en donde se formuló. Ya existía desde antes, acuérdense que nuestra fe es apostólica. Nosotros tenemos la fe cimentada en el testimonio de los apóstoles, en la experiencia de lo que ellos nos transmitieron a partir de la vivencia del compartir con Jesucristo, pero se fue definiendo a lo largo de estos primeros siglos en estos concilios. Espero que les haya servido. Me alegra que hoy son 92, 93 los que están conectados. Espero no haberlos hecho perder mucho tiempo. Les mando un abrazo grande y déjenme su comentario. Escríbanme ahí contando sus inquietudes, sus preguntas, y trato de responderlas. Si no por escrito, por ahí con algún videíto o algo así, trato de responder. Si hay algún tema de teología dogmática que quieren que abordemos, no hay ningún problema. Parece que la cuarentena se va a extender un poquito. Hay que quedarse en casa.
quédense en casa, por favor. Tengo preparado, si quieren, si les interesa, un pequeño tallercito que di en algunas parroquias sobre escatología, ¿no? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el purgatorio? ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de cada uno de estos elementos que les nombré? Si quieren, charlamos sobre eso. Se los voy a proponer para la semana que viene, ¿dale? Así que les mando un abrazo grande, que estén muy bien, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.